Este sería el tipo de fórmulas del ejercicio 4, ¿no? ¿Qué es lo que pide en este caso, no? Acá lo que nos va a pedir va a ser encontrar, ¿sí?, las soluciones de estas ecuaciones, ¿sí? O sea, una ecuación diferencial que dado que la familia de curvas sea la solución general. ¿Está bien? Entonces, en este caso es al revés. Nosotros, a partir de esto, tenemos que armar la ecuación diferencial. Tipo, antes en la mecánica era al revés. Nos daban la ecuación diferencial y nosotros teníamos que, todavía no, pero digo, nosotros teníamos que ir armando las cuentas de forma tal de poder solucionar esa ecuación. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Una vez que nosotros tenemos esto, ¿sí? Vamos a ver, hay una metodología bastante precisa, ¿sí?, para poder armarlo. Lo bueno que armando ecuaciones ¿sí?, de segundo, tercer orden, porque no tiene demasiado sentido para este problema puntual. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, por ejemplo, lo primero, ¿no? Yo tengo acá, en la de la, vamos a empezar con la primera ecuación, que es x por y, que es igual a c, ¿no? Acá yo les diría, les recomiendo, digamos, esto no hace falta que sea tan ordenado, pero vayan numerando las ecuaciones que van haciendo, ¿sí? No pierdan la oportunidad de hacerlo lo más prolijo que se pueda, como para que ustedes se queden tranquilos, que quien lea el examen, cuando ustedes vayan a rendir o lo que sea, lo pueda hacer de una forma trazable, bien, correcta y demás. ¿Sí? O sea que por eso quédense tranquilos, ¿sí? Como para que lo puedan ir sacando. Bien, entonces ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para armar la ecuación diferencial, ¿sí?, tengo que tener en cuenta siempre que y va a ser una función de x, ¿sí? Acá hay muchas formas de hacerlo, yo voy a hacer una forma sencilla para que se entienda el concepto. De la ecuación 1, lo que voy a hacer es a toda la ecuación la voy a derivar respecto de x, ¿sí? Porque, ¿cuál es la idea con esto? Derivar ambos lados respecto de x para ya empezar a obtener la fórmula que tenga, ¿sí?, las variables que a mí me interesan. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando hago las derivadas, ¿sí?, lo que voy a tener es lo siguiente. Tengo la primera derivada, ¿sí?, derivada de x respecto de x, esto es regla de producto, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, y le agrego una constante que esto me queda con 0. A ver. Entonces lo que voy a tener acá, por ejemplo, es, esto me queda como el número 1, ¿sí?, y de acá voy a tener y más x por y', que esto me va a quedar con 0. ¿Está bien? Entonces ahora, en este caso, una vez que tenemos esto, ¿sí?, la idea sería decir, bueno, ¿cómo puedo armar la ecuación en cuestión? ¿Está bien? Lo puedo... En general, con esto ya alcanzaría, pero lo que se suele hacer en ecuaciones diferenciales es, pues si yo tengo que separar en términos, tratar, en la medida de lo posible, de dejar la ecuación diferencial planteada, ¿sí? Y el término con las derivadas que esté suelto, que esté limpio, que no tenga nada multiplicando de ambos lados, que en este caso sería, por ejemplo, el caso del x. Entonces, lo que voy a hacer acá es, como quiero dejar este término limpio, y lo que tengo sobrando es un x que está multiplicando, simplemente divido ambos lados de la igualdad por x. Ya les digo, esto es un formalismo, ¿sí? Es para que ustedes lo puedan armar, ¿sí?, y lo puedan dejar listo y con una forma tradicional. ¿Está bien? Entonces, en este caso, esto les va a quedar como este x con x se va, queda como y', y acá van a tener y dividido x, que esto les queda con 0. Y esta sería la ecuación diferencial que es solución de este problema. Si ustedes vuelven a armar el problema al revés, les va a pasar, así que van a tener, de hecho, la función, van a volver a tener esto como solución de su función. Entonces, es una forma de chequear que ustedes hayan hecho bien las cuentas en cuestión. ¿Sí? Fíjense, si vemos otro ejemplo, supongamos el caso B, donde acá la ecuación es un poquito más complicada, porque ahora es una familia, ¿sí?, de hipérbolas. En realidad no son hipérbolas, son, digamos, parecidas a las hipérbolas porque tenemos, ¿no?, 4 por x al cuadrado menos 2 por y al cubo, que esto nos queda con 0. ¿Sí? Acá tenemos varias opciones, ¿no? Pero ya les digo, la forma más sencilla es hacer lo mismo que hicimos recién, derivar ambos lados de la igualdad, considerando que y va a ser nuestra función de x. O sea, esto, acuérdense, no es que lo estamos haciendo por capricho, ¿sí? Esta va a ser nuestra variable dependiente. ¿Por qué es dependiente? Porque depende de la primera, que es x, ¿sí? Y esta va a ser la variable independiente, que en este caso no depende de nada, digamos, es sola, digamos, ¿no?, en este sentido. Entonces lo que vamos a hacer es derivar ambos lados respecto de x. Derivo este lado, ¿sí?, y hago lo mismo con el siguiente, ¿no? Entonces derivamos este lado, ¿sí?, y hacemos lo mismo de la derivada respecto de x de este otro lado, ¿no? Entonces acá vamos a tener como 4 por x al cuadrado
menos 2 por i al cubo, y acá la derivada de la constante, ¿sí? Entonces, en este caso, básicamente, ¿cómo nos va a quedar esto? Fíjense. Acá tenemos 4 por 2 por x a la 1, menos 2 por 3 por i al cuadrado, por i', que esto nos va a quedar con 0. ¿Está bien? Fíjense que ambos lados de la ecuación son múltiplos de 2, con lo cual directamente podemos sacarlo de este lado, ¿sí? Y en este caso, sí tenemos un término que tiene x y otro término que tiene solamente i'. Yo este término lo voy a pasar del otro lado, o sea que esto nos queda como 3 por i cuadrado por i', ¿sí? Es igual a menos 4 por x, ¿sí? Y directamente acá lo pueden dejar así o pueden dejarlo expresado, si quieren, en términos de i', por ejemplo. Voy a dividir ambos lados por 3i cuadrado o menos 3i cuadrado, ¿sí? Y en este caso, sacando todo esto, acá me va a quedar, por ejemplo, ¿sí? Que i' me queda 4 tercios por x sobre i cuadrado, ¿sí? Y la ecuación diferencial, si quiero llevarla a la forma como siempre, esto me queda de esta manera, ¿no? 4x sobre 3i cuadrado, todo esto igual a 0, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces son distintas opciones que ustedes tienen como para poder ir resolviendo los ejercicios de una forma un poco más amable, ¿no? Bien, veo que no hay muchas dudas en el chat, así que me quedo contento por eso. O capaz van a surgir más tarde, pero vamos a ver. Fíjense otro caso muy importante, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, parábolas con eje X y vértice en el origen de coordenadas, ¿no? Entonces acá la idea es tratar, ¿sí?, de entender de qué se trata esto, ¿no? Porque acá en este caso nos dicen, el vértice tiene que estar en el origen de coordenadas, pero ojo, porque acá hablamos de que el eje de la propia parábola es el eje X, y el eje estamos hablando del eje de simetría de la parábola, ¿sí? O sea que la parábola va a venir a hacer algo de este estilo, ¿no? O sea, acá por ejemplo la fórmula sería x es igual a y al cuadrado, pero el tema es que si yo la elijo de esta manera, estoy hablando de una parábola puntual. Entonces puedo tener varias parábolas que cumplan el mismo requisito, que la única diferencia que tienen es un poco la apertura que tienen respecto a la parábola original, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Que en vez de ser esta parábola puntual, la familia de curvas nos queda con c por i al cuadrado. O sea, todas estas, de lo único que se diferencian es en el grado, digamos, de apertura con respecto al eje X, y después tenemos la ordenal origen en 0, 0. Pero es eso, ¿sí? Entonces acá procedemos igual que siempre, ¿no? Vamos a derivar ambos lados, ¿sí?, respecto de x, y acá lo mismo de este lado, ¿no? Derivamos respecto de x, y acá lo mismo, ¿sí? O sea que hacemos la derivada de esto respecto de x, y acá la derivada de c por i cuadrado. La derivada de x respecto de x nos queda con 1, y acá esto nos queda como c por 2 por i prima. ¿Está bien? Con lo cual, por ejemplo, una forma de poder armar esta ecuación sería la siguiente, ¿no? Supongamos que nosotros acá tenemos la constante en función de c. Entonces y la idea es que la ecuación no tenga la constante c justamente porque sale a través de la integral que nosotros vamos haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos despejarla de la ecuación 1. La ecuación c, la constante c, si vemos acá arriba lo que hay, y si despejamos la constante c, nos queda como x sobre i al cuadrado, ¿no? Y después esto lo reemplazamos en la ecuación 2, ¿está bien? Entonces, cuando venimos de este lado, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta, no? Esto nos queda con 1, que es igual a c por x sobre i al cuadrado, por i prima, ¿está bien? En realidad acá, pequeño detalle, acá debería ir el número 2. Mala mía, justamente fue la idea de reemplazarlo, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, si mi objetivo es dejar la i' por separado, vamos a peinar un poco esto, ¿sí? Y con i se va, vamos a pasar multiplicando el resto de los términos del otro lado, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Que i' nos va a quedar como i sobre 2x, y luego, si lo queremos emprolijar un poco más, i' menos i sobre 2x nos va a quedar con 0. Y esa sería la ecuación diferencial que es solución del problema. ¿Está bien? Entonces fíjense más o menos qué grado de apertura tiene, ¿no?, esto, para que lo vayan viendo. ¿Está bien? Bien, vamos a ver otro caso. Por ejemplo,
acá nos está hablando de las rectas que pasan, ¿sí?, por el punto 2, 2. O sea, esto es una familia de rectas, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá? Básicamente, cuando estamos hablando de una familia de rectas, lo que vamos a tener en cuenta acá es que una familia de rectas que pase por un punto, en general tiene una determinada fórmula, ¿sí?, que hay que tener en cuenta. O sea, vamos a tener, ¿no? Supongamos, en este caso, tenemos el punto donde vamos a tener x0 y 0, ¿sí? Y para ese punto nosotros tenemos muchas pendientes distintas, ¿ok? Entonces vamos a tener, por ejemplo, pendientes que van a venir en este sentido, y en este sentido, con lo cual las pendientes vamos a llamarlas con la letra m, ¿no? Entonces esto nos queda como m, todo esto por x menos x sub 0, más el punto y sub 0. Esta fórmula, si ustedes se la acuerdan, sirve para cualquier recta que pase por un determinado punto y que de hecho tenga la fórmula que ustedes están buscando. Entonces, nada, es un pequeño tip que les tiro por las dudas si les puede llegar a servir, 10 puntos, ¿no? Entonces, en este caso, el punto que nosotros ya lo sabemos, porque es el punto 2, 2. O sea que esto es x menos 2 más 2. De acá hacemos las derivadas, ¿no? Entonces venimos acá y hacemos y', que esto nos queda m por la derivada de este término que es un 1, más nada, porque la derivada de x vale 1, con lo cual cuando ahora reemplazamos, supongamos que esta es la ecuación, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3, decimos de la ecuación 3 en 2 nos queda que y nos va a quedar como y' por x menos 2 más 2. Y lo podemos dejar expresado así también, o ya les digo, despejar toda la ecuación en términos de y', si ustedes prefieren. Por ejemplo, y menos 2, que esto nos queda como y' por x menos 2, y de acá, que y' vaya quedando como y menos 2 sobre x menos 2, y luego despejarla en términos de que y' menos y menos 2 sobre x menos 2 nos quede con 0. ¿Sí? O sea, esas serían, digamos, las distintas opciones que nosotros tenemos para poder resolverlo. ¿Está bien? Bien, vamos a ver otro ejemplo que está bueno también. En este caso, acá estamos hablando de circunferencias que están en el plano, que van a tener un centro, que en este caso es C0, y acá vamos a tener un radio, que en este caso es R. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros en este caso? ¿Sí? Para estos puntos hay una fórmula de una circunferencia que en este caso es la misma de siempre, ¿no? Si ustedes van a cualquier libro de álgebra lo pueden sacar de ahí, ¿no? Vamos a tener x menos la coordenada en c, todo esto al cuadrado, más y menos la coordenada en 0, todo esto al cuadrado, que esto nos queda como r cuadrado, ¿sí? Con lo cual, digamos, en prolijado, esto nos quedaría de esta manera, ¿no? Vamos a tener r cuadrado. Entonces, acá tenemos la ecuación. Para armar la ecuación diferencial, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos varias opciones, pero por ejemplo, una opción sería derivar ambos lados respecto de x, que es la variable dependiente, ¿no? Derivo respecto de x y acabo exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso me queda 2 por x menos c, la derivada de x que es un 1, más 2 por y, por la derivada de y que es y', que esto es igual a la derivada de r cuadrado que es 0. ¿Sí? Puedo sacar el 2 de ambos lados, voy a despejar el y', entonces esto me queda como x menos c, que esto es igual a menos y por y', ¿sí? Y de acá, por ejemplo, si quiero despejar el y', paso dividiendo o divido ambos lados por y, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo me va a quedar esto? Con un menos, primero, de acá lo que tengo es c menos x, que esto es igual a y por y'. Y de acá, el y', ¿cómo nos va a quedar esto? C menos x dividido y, ¿sí? Es una opción, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Acá vuelvo a tener la constante c, con lo cual lo que me conviene es tratar o de despejar c menos x o de despejar x menos c y ponerlo en algún sentido. Son dos opciones que tengo, ¿sí? Ahí marco, sí, esta es la guía de la guía 7, que es de ecuaciones diferenciales, es un poco más avanzado. El resto de las guías están disponibles, sí, en la playlist del canal. ¿Vale? Entonces, en este caso, una opción, por ejemplo, sería la siguiente. Si yo tengo que y' me queda como menos x menos c sobre y yo veo de la ecuación, supongamos que esta es la ecuación 1,
yo puedo de la ecuación 1, que puedo despejar x menos c, puedo hacerlo, ¿sí? Entonces digo, de la ecuación 1 me queda x menos c al cuadrado, que esto me queda como r cuadrado menos i cuadrado, con lo cual x menos c me va a quedar como la raíz de r cuadrado menos i cuadrado. Acá estoy tomando módulo, raíz positiva y raíz negativa, ¿ok? Entonces ahora, si reemplazo, ¿cómo me queda esto? Y me va a quedar como, en este caso, menos la raíz y prima, ¿no? En este caso sería menos la raíz de r cuadrado menos i cuadrado sobre i. Yo ahora este i lo puedo pensar como raíz cuadrada, ¿sí? Entonces lo que voy a tener es pensarlo de esta manera y luego juntar todo en la misma raíz, ¿no? R cuadrado sobre i cuadrado menos 1. Y luego cuando efectivamente paso todo a un solo lado, por ejemplo, ¿cómo me va a quedar la fórmula? En este caso, me va a quedar como i' más r cuadrado sobre i cuadrado menos 1 raíz cuadrada, que esto es igual a 0. Y lo dejo planteado, digamos, ahí libre y limpio y ya está. ¿Está bien? Así que esa sería la función en cuestión, ¿no? De la que nosotros estamos trabajando. Bien, ¿cómo venimos hasta ahora? A la gente, preguntas, dudas, algo que me quieran consultar. Si no, seguimos adelante. Estamos anotando un poquito. Vamos a hacer el ejercicio 5. ¿Sí? Acá ya empezamos con los métodos de resolver las ecuaciones diferenciales. Esta es la parte un poquito más